Hola, ¿cómo están? Vamos esperando que se conecten. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tener un live súper increíble porque vamos a estar con el economista Federico Rouco, em, que justamente es especialista en políticas públicas, es docente de la Universidad Católica de la Argentina. Trabajó en el gobierno, ahora actualmente está trabajando en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y también trabajó en el gobierno, en la economía, en la parte técnica durante la gestión anterior. Y además tiene mucha experiencia en políticas públicas, así que bueno, le vamos a exprimir y le vamos a estar preguntando todo lo que queremos saber sobre políticas económicas. Yo siempre digo, una cosa es la economía y otra cosa muy diferente es la política económica. Llevar adelante una medida económica estando en el gobierno no es tan fácil como parece. Así que bueno, ahí ya se unió. Vamos a conectar. La verdad es que tengan, porque Fede la verdad es que es muy inteligente, escribió un libro. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien, Bien. muy bien, Justamente te muy bien. estaba presentando. Te vuelvo a presentar. Federico Rouco es economista, docente de la Universidad Católica de Argentina. Escribió un libro que es Vivienda, el relato. Así es. Eh, ahora actualmente estás trabajando en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, es verdad. Estoy desde diciembre, cuando, bueno, pasaron cosas. Pero bueno, estuviste ahí, estuviste en el horno, cuando estuvieron, digamos, en el horno en materia económica, ¿no? Estuvieron en los momentos en el equipo técnico, en el Ministerio de Economía, si no me equivoco, ¿no? No, yo estaba en jefatura de gabinete, en lo que antes era la vicejefatura, con los equipos de Quintana y Lopetegui, el, como el centro de gobierno que se había armado en su momento en jefatura de gabinete, como para coordinar gestión, comunicación, y que duró de 2016 a fin de 2018. Perfecto. Y vos no vas a estar contando qué es lo que sucedió, porque la verdad es que yo justamente les estaba diciendo, una cosa es la economía y otra cosa es llevar adelante una medida económica en la política, estando ahí en el gobierno, que es muy complicado, digamos, no es únicamente sí, yo sé lo que tengo que hacer para salir adelante, pero la verdad es que a veces nos traban las manos y los instrumentos que tenemos para llevar adelante eso son muy escasos. Así que te quiero preguntar, creo que es la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué es lo que sucedió? Porque Mauricio Macri cuando ganó las elecciones todos estábamos confiando de que era el gobierno liberal que iba a hacer las reformas, inclusive uno si escuchaba sus discursos de Mauricio, hasta el Mm. final de su gestión, él siempre apuntó, digamos, a los consensos básicos digamos, de la centro derecha, digamos, qué es lo que tenemos que hacer para salir y para crecer. Pero una vez a los hechos, la verdad es que uno no veía en materia económica muchos avances, así que te quiero consultar qué es lo que sucedió. Ok, es una gran pregunta con la cual podríamos estar una hora. Eh, a ver, yo creo que pasaron varias cosas. Creo que hay muchos errores de origen, de cosas que desde el principio estaban mal pensadas, mal enfocadas. Ahora después voy un poco a esto. Pero creo también que hay otra cosa, y es un poco esto que decías recién vos, de, y que pasa en todo, no solamente en la economía. Hay mucha diferencia entre lo que uno puede prever y lo que efectivamente después pasa. Es algo que en general se conoce como uno de los que más lo formalizó es Lucas, en la crítica de Lucas, justamente, Mm, que es eh, cómo cuando alguien diseña un plan de gobierno, de política pública, digo, en la escala que uno quiera, puede ser una medida puntual o un plan de gobierno en general, es muy difícil prever qué va a pasar. Obviamente esto no es excusa, esto le pasa a todo el mundo y hay gente a la que le salen bien las cosas y hay gente a la que le salen mal. Pero en principio esto de por sí ya es, por lo menos una manera de entender, algo que yo aprendí mucho en estos años, es lo de empezar a pensar con grados de libertad. O sea, ¿cuántos grados de libertad efectivamente existen? Eh, Después algo obvio que si bien no es de vuelta,
No es excusa, sí creo que matiza un poco lo que pasó, y es, a ver, Cambiemos arranca en 2015, ganando por, si no me equivoco, 2 puntos, 1,5 puntos, Mm, una cosa así. O sea, muy poco, un balotaje en el que Macri, hasta, te diría, 5 meses antes de la elección, o sí, o 6 meses antes de la elección, estaba tercero. mm. Eh, hoy parece raro eso, pero era así. Entonces también la legitimidad que había era muy poca. Cambiemos era una supuesta alianza de gobierno que tuvo mucho más como alianza electoral, algo más como alianza legislativa y poco como alianza de gobierno. Si bien había algunos ministros radicales y gente de peso en algunos ministerios, en general era más una alianza de, como digo, de electoral que funcionó y fue muy efectiva, eh, y legislativa con sus vaivenes. Esto lo digo porque cuando uno ve como el peso legislativo que tuvo, esta alianza de gobierno arranca en 2015, entonces cuando uno ve, bueno, cuántos votos tenía efectivamente, o sea, la primera mitad, 2015-2017, que son los diputados de 2013 y los diputados de 2015, lo que era el bloque Cambiemos era muy chico, tenía un cuarto más o menos de los diputados. Entonces cualquier transformación que quieras hacer en serio, con esto que decías vos, de los consensos básicos, te requiere tener esos consensos y esos consensos se logran en el Congreso. Porque en el Congreso uno puede hacer las cosas de mediano plazo, en el Ejecutivo uno puede hacer cosas obviamente, pero las cosas de mediano o largo plazo generalmente requieren una ley, lo cual tiene sentido. Ahí, Eh, ahí quería hacerte una pregunta, porque muchos en su momento hablaron, yo no sé muy bien de legislación, pero decían, ¿por qué no aplicamos un decreto de necesidad de urgencia y llevamos adelante las reformas? No pasemos, digamos, por el Congreso. sí. ¿Se puede llevar adelante eso o no? A ver, como poder hay con límites, pero se puede. A ver, y uno podría, digo, no está bien eso, porque para algo existe el Congreso. Mm, A ver, si uno cree que es un gobierno, no te digo liberal, con lo que quizás, no sé, a vos o a, no sé, o a Spert le gustaría que uno entiende como liberal, pero claramente fue el gobierno más liberal, y sin entrar en el liberalómetro, no me importa tanto, fue de los gobiernos más liberales, como para sacar la discusión, eso creo que no hay mucho margen. Eh, Nadie esperaría que un gobierno así, que entra eh, con la coalición cívica dentro del equipo de gobierno, va a estar gobernando con DNUs. Porque básicamente el DNU es ir por encima de las instituciones. Obviamente, cuando hay necesidad y cuando hay urgencia, eso se justifica, por algo existe el DNU. Lo que quizás no tiene sentido es hacerlo todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, primer medida, y un poco esto que decías vos, es, no sé si te acordás, creo que fue diciembre o enero, no, creo que fue diciembre de 2015, sí, hay dos jueces cantaron de... ¿Cómo? que quiso llevar adelante una reforma laboral y se les plantó el país más o menos más, Ciudad de No, Buenos Aires. antes, Antes, diciembre de ah, 2015, te digo, apenas arranca el gobierno, hay dos jueces de la Corte que son nombrados por DNU. ujú. En general, los jueces de la Corte deberían ir con el pliego en el Senado y todo un proceso. Lo que se suele hacer es que se hacen por DNU y después el Congreso aprueba los pliegos. Los dos jueces de la Corte que se nombraron en su momento eran dos personas que nadie podría discutir. De hecho, no eran, o sea, más allá de afinidades personales, no eran dos personas claramente asociadas con el gobierno, con el eventual gobierno. Eh, y se hicieron y se podría haber hecho de otra manera, quizás con más tiempo, obviamente, pero se hizo. Y hubo algunos DNUs que se llevaron adelante. Ahora, un gobierno, si tenés muy pocos diputados y querés crear estos consensos básicos, si empezás a gobernar por DNU vas a tener un problema. Porque básicamente si gobernás por DNU lo que está diciendo, a mí el diálogo no me importa tanto. Pero que ahí también hay un problema. Y por eso decía, es muy importante esto del peso en el Congreso. El bajo peso, así todo, en los primeros 2 años, se aprobaron un montón de leyes, que quizás, obviamente son leyes, como decía antes, de mediano a largo plazo. Después, si querés vamos un poco más a eso, pero fueron leyes muy micro,
Pero la mm, micro, cuando la macro no funciona, pierde un poco el sentido. O sea, uno puede hacer un montón de leyes micro muy buenas, pero si después la macro no te acompaña y te lleva puesto, la vas a tener complicada. Eh, Eso por un lado, o sea, lo primero era un gobierno muy débil. De hecho, si no me equivoco, fue el gobierno que tuvo la menor cantidad de legisladores oficialistas. se trabó. Uy, ¿Ahí se me ve? Sí. corte, sí, ahí. Ok. Perdón. Decía, es el gobierno que tuvo de los menores poderes legislativos en cerca de 100 años. Mm, Por otro lado, de los 24 gobernadores, solamente 5 eran del bloque de Cambiemos. O sea, eran o radicales o del PRO. Con lo cual era un gobierno muy débil. Eso lo que hace es que cuando sos débil tenés que ceder un montón. mm. Y ceder un montón hace que estés obligado a dialogar, y estar obligado a dialogar hace que lo que vos quieras hacer quizás no es tan importante y te vas un poco a lo que podés hacer. Y ahí como el primer caso que se me viene a la cabeza, que en su momento me acuerdo fue como muy importante y yo creo que hubiera marcado un quiebre en la estructura impositiva de Argentina, fue diciembre de 2016 con la modificación de ganancias. Ahí Cambiemos lo que quería hacer era ir hacia una base imponible mucho más amplia, con muchísima más gente pagando ganancias, a la idea más como funciona en países nórdicos o hasta en Estados Unidos, donde casi todo el mundo paga ganancias, donde no es ganancia, sino es el income tax, o es más un impuesto a los ingresos. Eh, y eso creo, por lo menos para mí, eso es lo más, o sea, impuesto a las ganancias para mí es el mejor impuesto que hay en términos de, es uno que te permite tener cierta progresividad con una base imponible altísima, al mismo tiempo que bajás impuestos y ordenás un poco la Una estructura. reforma. Sí, pero era algo, no era una reforma tributaria porque era un solo impuesto. Pero digo, ya con hacer solamente ese cambio, ya hubiéramos estado mucho más cerca de un sistema de una matriz tributaria, por lo menos más ordenada. No digo mejor, para mejor faltaba un montón todavía, pero por lo menos más ordenada. Bueno, ese cambio, que ya estaba más o menos acordado y demás, es la foto que no sé si se acuerdan, si te acordás, en fin de 2016 fue la primera foto de Massa con todo el bloque de lo que en su momento era Unidad Ciudadana, que estaba Donda, estaba Massa, estaba Kicillof, estaba Bocio, que fue un poco de lo que después vino. Eso también mostró que el kirchnerismo o el peronismo en todas sus formas, cuando quiere se une y puede frenar cosas. Entonces, ¿por qué no se pudieron hacer cosas? Me parece que un poco es porque había mucha debilidad política. Y eso es clave. Después otra cosa es que también se hicieron cosas mal. Y creo que esto es algo que, no sé, yo con toda la gente que hablo que estuve, con los que también estuvieron en la gestión, estamos todos como en un momento de, nada, de mucha, no sé si autocrítica, pero sí de empezar a repasar y a ver qué se hizo mal. Y nada, hay un montón de cosas, pero creo que la principal fue esta como desconexión entre lo fiscal y lo monetario, para Mm, arrancar. Pero más atrás de eso, digo, eso creo que todavía es una consecuencia. Yendo más a lo, no sé, tipo, a lo Acemoglu, nada, como las causas próximas y las causas fundamentales, eso es una causa próxima, o sea, no, eso no es una causa fundamental. La causa que está atrás de eso son problemas de coordinación y atrás de eso son problemas de personas. O los egos y las personas que hay detrás de la toma de decisiones. Eh, Y ahí y te quiero algo, preguntar, decime. porque con el tema de coordinación también, porque ya en la última etapa del gobierno redujeron la cantidad, digamos, de ministerios, no de nóminas. Entonces, pero no se pudo haber hecho eso desde un primer momento, digamos, intentar decir, darle una señal a los mercados diciendo, bueno, yo voy a intentar, no sé, reducir el gasto público, reducir el aparato estatal. ¿Por qué no se llevó a cabo? En realidad lo único que vimos que no redujeron la cantidad de personas en el sector público, sino que cambiaron caras y nada más, o sea, siguió siendo lo mismo.
dos cosas ahí. La primera, la cantidad de personas trabajando en el sector público nacional cayó 25%. Mm, Pasa que también analizar el empleo en el sector público es tramposo, porque tenés un montón de, como de acepciones del sector público. Tenés la administración pública, el sector público nacional, eh, los fondos fiduciarios, las fuerzas federales. O sea, cuando analizas administración pública, que es como dejando afuera principalmente las fuerzas federales, cayó 25%. Obviamente las mm, fuerzas federales es como lo más estable y en general no cambia. Y en ese sentido, uno de los cambios que yo creo que, obviamente ahora ya pre-pandemia, pero perdieron un poco de fuerza, era el consenso fiscal en su momento. Una de las cosas que ponía el consenso fiscal y la ley de responsabilidad fiscal era ponerle un tope a la nómina de los gobiernos provinciales y municipales, que te diría son el principal foco de empleo público. De hecho, cuando ves las cerca de entre 3 y 4 millones, depende de cómo lo mires, Administración Pública Nacional es el menos del 10% de eso, no te mueve la aguja. El empleo público fuerte lo tienen las provincias, lo cual tiene sentido porque salud y educación son provinciales, o sea, son responsabilidades provinciales, casi en su totalidad. Y después lo otro, lo de ministerios y cuánta gente había tomando decisiones, yo ahí sinceramente creo que la cantidad de ministerios es irrelevante. La cantidad de ministerios que tengas, si tenés 22 o si tenés 10 o si tenés 15, no te afecta. No vas a bajar gasto público por pasar de 22 a 10 ministerios. Te diría que eso es virtualmente imposible. El cambio viene sin... ¿Por qué? Porque si, supongamos, no sé, cultura deja de ser ministerio y pasa a ser una secretaría, pero las subsecretarías se mantienen, las secretarías obviamente se tendrían que achicar, pero pasan a estar adentro de, no sé, educación. No te cambia nada. Tenés un ministerio menos, ok, pero no cambia nada. Si supongamos que el ministerio entero, o sea, los ravioles, tanto el ministro como los secretarios, los subsecretarios, desaparecen, ponele que tenías 10 personas. Ahí, ok, te ahorrás 10 sueldos. Ponele que esos 10 sueldos por mes serán, no sé, 2 millones, 3 millones de pesos. Ok, es plata, pero honestamente 3 millones de pesos en el gasto público nacional es nada. Es tipo Bueno, ahí medio minuto. entiendo lo que vos, a lo donde querés llegar, que digamos, en términos de lo que el problema del gasto público lo tenemos, uno de los problemas en el sistema de coparticipación general o en el sistema previsional, que hay que, vamos a hacer reformas integrales, estructurales importantes para intentar reducirlo, pero me parece también que, digamos, son cuestiones, pequeñas cuestiones, ajustes, que la verdad es que le caería mejor a la gente, porque termina siendo, a mí lo que me pasó es que yo veo que en todos los gobiernos siempre ajustamos nosotros, el sector privado, nosotros tenemos que ser solidarios, tenemos que hacer, y Sí, después el sector público no hace nada, porque bueno, total no es muy significativo, siguen con choferes, con un montón de asesores, o sea, yo entiendo eso, pero me parece que también tiene que ver una cuestión de, bueno, decir, bueno, nosotros nos comprometemos a hacer esto, bueno, llevamos adelante, también nosotros nos ajustamos y nuestros no, beneficios y estoy privilegios de los acuerdo, ¿eh? reducimos. O sea, estoy de acuerdo que es mejor hacerlo que no hacerlo, ¿eh? O sea, eso ni hablar. A lo que voy es, no creamos que con eso se soluciona el problema. A eso iba más que nada. Sí, obviamente es mucho mejor hacerlo y mucho mejor como mensaje, si es que el mensaje, o sea, si es que lo que se desea como mensaje es ese. Porque no nos olvidemos también que, y acá engancho con otra cosa, pero, perdón, antes de eso, eh, la clave es quién toma las decisiones y cómo es el proceso de toma de decisiones. Eh, entonces, tener 22 ministerios, quizás no es que tenés más gasto o más gente, es que lo que puede llegar a pasar, y no es obvio esto, porque en estrategias de management hay un montón y ninguna es como superadora por sobre el resto, o digo, hay gente cada uno con su librito. Lo que sí puede pasar es que tengas más manos en la toma de decisiones y eso ponele que lo puede llegar a ser más, no sé, sí, más lento, sí, o más ineficiente. Ahora, si al mismo tiempo esas 22 o 15 manos o lo que tengas hacen que tengas hiperespecializaciones en cada una, que entonces la decisión que te trae uno de esos 15 está hiperlaburada porque es la persona que más sabe en eso, bueno, no sé si no lo prefiero eso. Por eso, no sé, o sea, la verdad no me queda claro. Lo que sí te puedo decir, y de hecho o sea, es cuestión de ver los números,
reducir un ministerio o bajarle, que encima tampoco es eliminar un ministerio. O sea, lo que se dice, se eliminó el Ministerio de Salud, por ejemplo. Ahí lo que pasó es que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social se fusionaron y pasó a llamarse Ministerio de Desarrollo Social y Salud. Bien, no se eliminó ningún ministerio, si querés se le bajó el rango al Ministerio de Salud y se le hizo Secretaría de Gobierno. Digo, eso en términos de plata no cambia nada. Digo, y no porque sea poco, porque a mí la respuesta de es poco no me parece válida. Porque, bueno, si es poco, o sea, de muchos pocos haces un montón, seguramente. Ahora, después, yendo a lo otro, si, no sé, el tema de choferes y demás, eso hay que eliminarlo y eso hay que reducirlo, no porque sea poca o mucha plata, sino porque está bien reducirlo. O sea, no en todos los casos, o sea, a mí me parece bien que un ministro tenga un auto que lo siga 24 horas. Pero por el costo de oportunidad de su tiempo. Más que nada por eso. O sea, lo mismo con algún secretario o que haya como lo que en general se llama como autos, la flota de guardia. Hay costos de oportunidad que valen, que tienen, o sea, que es una inversión tener ese auto porque el costo de oportunidad del tiempo lo vale. No para todos, obviamente. Si, no sé, no puede ser que cualquier persona tenga un auto para ir a comer a la noche o que el auto te lleve a un cumpleaños, que es algo que sucede en cualquier nivel de gobierno de este país y no sé si de otros. Eso está mal, pero eso está objetivamente mal y no hay mucha discusión. Bueno, ahí justo quería preguntar, me hablaste sobre los ministerios, bueno, el cambio no es muy significativo, pero también yo tenía, por ejemplo, un caso específico y seguramente por ahí es diferente a lo que sucedió el resto, pues vos me dirás. Pero yo tenía una amiga que trabajaba durante la gestión de Macri en la parte de comercio exterior. Y la verdad es que ella me decía, mira, la verdad es que son todos gente muy trabajadora, todos querían, digamos, sacar al país adelante, pero después el trabajo que hacíamos realmente no tenía mucho de política pública. Eran trabajos académicos que la verdad no se condicionaban mucho con la realidad. Inclusive decía, muchas veces inventábamos, digamos, modelos econométricos porque después a la realidad no servía. O sea, después eso no sirve a la gente, no le está sirviendo. O sea, ella lo que veía, la de ella, y me parece que también comparto, es que le faltaba, digamos, a la gente que ingresó con Macri bastante experiencia en políticas públicas. Digamos. No estuvieron en el gobierno, entonces le faltaba quizás experiencia, pero eran académicos, catedráticos, y sabían hacer papers. Pero después cuando fueron a la realidad como que se chocaron bastante con... Sí, a ver, ahí lo que pasa también es, a ver, venimos de muchísimos años de que las cosas salen mal. Mm, Y la gente es más o menos la misma. mm, Es como medio raro decir, bueno, yo quiero que cambien las cosas y que la gente que está tenga experiencia. Es como cuando, ¿viste? Como cuando están las búsquedas de trabajo y te dicen, quiero a alguien que tenga 25 años, un doctorado y 14 años de experiencia. Bueno, mm. va a ser como difícil que tengas todo eso. Yo creo que hay, a ver, hay de todo. Hay gente que quizás venía más desde lo académico y la gestión claramente no es academia. Hay gente que no tiene mucha idea de lo académico o de la parte más como técnica. Y yo no sé si tampoco prefiero eso. O sea, yo creo que la clave es un mix de los dos. Que tengas o sea, que puedas tener contenido y que puedas tener una pata técnica, pero que al mismo tiempo haya visión de para qué y por qué. O sea, ¿por qué estás haciendo el trabajo que haces? No sé, si estás planteando un modelo, en este caso de, no sé, ganancias del comercio y beneficios por un, no sé, por un acuerdo de libre comercio, por ejemplo, y sí, eso es como hiperacadémico, y el modelito es eso. Ahora, después, ¿cómo eso lo llevas a la práctica? Y bueno, también a ver, es orientativo, de hecho, una negociación de comercio exterior no funciona tanto con los modelos, es mucho más político. A ver, muchas veces en realidad es cuál es tu decisión, que ya está tomada, o ya más o menos sabes para dónde querés rumbear. Bueno, dame la justificación para tomar esta decisión. Mm. Cuando quizás debería ser al revés, en algunos casos. Digo, vos vas haciendo el proceso y después llegás al resultado. No al resultado y después haces toda la justificación de eso.
Y ahí creo que otro punto es que, y algo bueno que tiene este paso, o sea, estos 4 años de Cambiemos, es que hay una camada de gente joven de, no sé, desde 20 años, bueno, ahora ya no, pero que en su momento tenían 20 años, o que ahora tienen 25, ponele, a 40 años que ya tiene experiencia. Mm. Que por lo menos tiene un poco más de experiencia. Pensá quiénes eran los que tenían experiencia en gestión pública y que no eran del peronismo o el kirchnerismo. No había nadie. Nadie. Nadie, o sea, Sí, bueno, eso no, a comparto. ver, no sé si nadie. Estaba la gente, no sé, que había estado en la Alianza, por ejemplo. Mm. Que hay muchos que formaron parte en distintos lugares del gobierno de Cambiemos. Eh, pero bueno, ahí también yo creo que esa gente aportó un montón porque vivió momentos muy difíciles y tiene la experiencia. Y eso formó un poco la base. Eh, pero después la gestión es, digo, uno aprende muy rápido también. O sea, uno aprende mucho muy rápido. O sea, a mí me tocó vivir 2018 y 2019. O sea, yo arranqué a principios de 2017, estuve 3 años. Pero los últimos 2 años te diría que fueron los más intensos en cuanto a lo que aprendí y en cuanto a lo que vi. Básicamente porque fue una crisis cambiaria constante durante 1 año y medio. Sí. Y te imaginás que todo lo que yo había visto en la facultad y en la maestría perdió total sentido y pasó a servir de nada, porque me di cuenta que no servía para nada. Mm. O sea, lo que aprendí en ese año y medio, eh, nada, vi cómo funcionaban muchas de las cosas, que son muy distintas a lo que uno cree en esto, lo que decíamos al principio, en cómo funciona en la realidad. Sí, por Eh, eso te pregunto, porque muchas veces uno lee libros, bueno, más o menos puede dar una idea de lo que es la política económica, pero después es totalmente diferente y todo lo que uno aprendió no sirve o sirve para pocas cosas y le falta, digamos, 5 años más de aprendizaje y de estudio que solamente lo aprendes en la calle, esa es la realidad, o sea, y creo que en eso tenés razón, porque la verdad es que el kirchnerismo y el peronismo, los que están ahora en la actual gestión, no quiero hacer, digamos, ni chusma ni nada, pero son la misma gente que estuvo durante la gestión de Cristina. Ya tienen experiencia en políticas públicas, más o menos ya saben cómo se maneja. En cambio, digamos, Cambiemos, cuando ni bien ingresó, la verdad es que estaban todos, eran nenes de pecho, o sea, no habían tenido experiencia, la mayoría no había trabajado en políticas públicas, lo habían visto solamente en papers o en libros y después como que llegó la realidad. sí, y de hecho, ahí con lo que dijiste recién me acordé una cosa, los que tuvieron experiencia en 99, entre el 99 y el 2001, y si querés alguno durante el menemismo. Mm. Eso fue hace 20 años. O sea, los que tuvieron experiencia a nivel nacional, que es otra liga. Entonces también capaz que tuviste a alguien con experiencia a los 25 o a los 30 y le volvió a tocar a los 50, más o menos, digo, no sé, alguien, bueno, capaz menos, pero 15 años de diferencia seguro, entre como mucho 2001 y 2016, 15 años. Mm. Es un montón, 15 años en el medio, y lo que te da la pauta es que esa gente, sí, que eran los que tenían experiencia, habían tenido experiencia muy de chicos, o bastante más chicos, no sé si muy de chicos, pero mucho más chicos seguro. Mm. Y después, por otro lado, no nos olvidemos que Cambiemos pasa de un día para el otro de gobernar la ciudad de Buenos Aires a gobernar la nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires. 3 gobiernos, la provincia y nación son infinitamente más grandes que la ciudad de Buenos Aires, por lógica, o sea, por población, por problemas, por grado de profundidad de las crisis. La ciudad de Buenos Aires, después de muchos años, hoy por hoy, no te digo que es fácil, pero los problemas son distintos a los que tiene la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y fue a armar equipos de un día para el otro, muchísimos equipos. Y eso, obviamente empezás a lo que decís vos, empezás a buscar gente con buenas intenciones y formada. Y bueno, sí, obviamente te falta la experiencia y te falta el día a día, que no lo tenés. Eso obviamente también eso creo que fue un problema, pero fue un problema que no fue causado por nadie. O sea, bueno, se dio así.
Y por suerte se dio así, digo, hubiera sido mejor eso que otra cosa. Digo, no nos Mm, olvidemos no sé, quién estaba del otro lado también. Eh, y eso también creo que es importante, el quién estaba del otro lado, no por si hubiera sido mejor o peor, sino porque cuando, o sea, uno puede llevar adelante medidas cuando esas medidas, cuando hay cierta demanda social de esas medidas. Entonces, si Macri arranca en 2015 ganando por 2 puntos, esto es un poco lo que decía al principio, Macri sacó 50, no sé, 51 puntos, del otro lado estaba Scioli que sacó 49. Eso más o menos da la pauta de que el 49% de la gente cree que el modelo kirchnerista o con alguna variante o lo que sea, debía seguir. Entonces, ¿qué demanda, qué margen tenés para llevar adelante transformaciones fuertes cuando la gente no las desea? Digo, ¿cuánta gente es la que efectivamente quería generar las transformaciones? No quería, pero digo, ¿cuánta gente estaba de acuerdo en las transformaciones que planteaba Cambiemos? Pues también es otra cosa. Yo creo que ahí uno de los temas fue, si no, y acá quizás es como para, no sé, para provocar un poco, pero quizás el gradualismo en sí no existió tanto. O sea, si uno piensa en realidad, hubo muchos cambios muy fuertes que generaron resistencia. Digo, más allá de si el déficit bajó de a 1 punto o de 1,5 puntos, digo, no importa eso. Eh, los cambios en términos generales, no sé, desde los datos biométricos a la entrada de un ministerio. Que en un ministerio tengas que poner el dedo para entrar. Y que haya presentismo en las escuelas en la provincia de Buenos Aires. A los docentes. Digo, son cosas que hoy quizás nos olvidamos. Pero no sé, ¿cuántos paros hubo este año, pre-pandemia obviamente, en la provincia de Buenos Aires y cuántos paros había habido antes? Había otro nivel de resistencia también a las medidas que se hacían. Y ahí creo que la clave también es, pensemos, no sé, cuando López Murphy, en 2001, quiere llevar adelante como el paquete de medidas que le costó el ministerio, uno podría decir, ¿pero qué pasó? O sea, ¿no te diste cuenta que no te iban que ibas a durar 15 días? Entonces también creo que ahí uno de los errores fue querer hacer todos los cambios como, no sé si culturales, o empezar los cambios culturales o estos cambios más de largo plazo muy rápido, cuando en definitiva esos cambios quizás la sociedad no los quería. Entonces, quizás lo que se debería haber hecho es ir un poco más despacio. No sacar las retenciones de entrada, no sacar el cepo de entrada, y demás. Ahora, esto tiene costo, obviamente, porque o sea, no sacar las retenciones tiene un costo, en términos económicos, en términos productivos, en términos, si querés, hasta como culturales. Porque en definitiva uno tiene que hacer los cambios, pero al mismo tiempo tiene que ganar elecciones. Y ese como, es medio vicioso esa relación entre lo que tenés que, o sea, lo que querés hacer y lo que tenés que hacer para poder seguir haciéndolo. O sea, lo primero que tenés que hacer para cambiar las cosas es sobrevivir. Entonces, Cambiemos los primeros 2 años, fue muy gradual y no generó cambios. Ok, pero ganó las elecciones de 2017 con 41%. La mejor elección de un oficialismo desde el 85. Bueno, pero Ok. ante esa perspectiva es casi, o sea, me estás planteando que es casi imposible entonces llevar adelante una reforma económica acá en la Argentina si no tenés, digamos, el apoyo del peronismo. Si no sos peronista, no podés llevarla adelante. Entonces, como que, bueno, entonces, ¿qué nos queda? No, No sé, no, convertir en Venezuela, no sé. no necesariamente eso. Hoy igual estoy medio pesimista en ese sentido, pero no necesariamente eso. Sí creo que hasta que no haya una demanda social de cambio, difícilmente, y una demanda social de cambio generalizada, o sea, con mayoría agravada, como se dice en el Congreso. Mm. No con mayoría simple, o sea. eh, ¿Y a qué voy con esto? Ahora, en 2001, o en 2003, en realidad, todos los cambios que se hicieron fueron muy rápidamente adoptados porque estaba todo roto. Y cuando está todo roto, posiblemente puedas hacer cambios más rápido porque la gente en general dice, dame lo que sea. No sé, sacame de acá, ya fue. En 2015 eso no pasaba. Posiblemente ahora pasa un poco más. Y ahí está un poco, bueno, para dónde se encausa ese cambio. No sé. Ahora, el día de mañana o cuando sea que la sociedad
esté de acuerdo con X cambios, bueno, los cambios se podrán hacer. Es muy difícil, o sea, los cambios en general son de abajo para arriba, creo. ¿No? O sea, no es que viene alguien iluminado y plantea los cambios. Claramente en 2015 hubo un cambio que fue terminar con algo más institucional. No era tanto económico el voto en 2015. Entonces, ¿por qué cambiar lo económico si el voto no fue económico? O no fue tan económico, siempre hay un poco de todo, pero simplificando un poco esto. En 2019 claramente el voto fue económico. Y también estuvo el peronismo unido, que eso creo que fue la clave. Pero en términos de los determinantes del voto, creo que la parte económica fue mucho más fuerte que en 2015. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Y esto no tengo idea de la respuesta, pero te lo dejo como pregunta. ¿Qué hubiera pasado si en 2015, 16, así ahí bien al principio, Cambiemos no eliminaba las retenciones de una, sino que hacía un sendero de rebaja de retenciones? El cepo, ponerle, lo sacaba de una. No habría tanto la cuenta capital, es decir, no liberalizaba tanto el mercado cambiario. Y durante un tiempo seguía financiándose con un grado mayor de emisión y no tanto con endeudamiento. Digo, obviamente eso no es lo deseable, por un montón de razones. Digo, eso no es lo que uno querría. Yo creo que terminás en el mismo punto. O sea, quizás vos me estás diciendo, bueno, en realidad tuvo un costo político eso. Creo que a eso. Pero ni No, el no, costo no, no económico. digo, no, al contrario, yo ahí estoy yendo eh, a la parte económica, porque, y esto obviamente con contrafactuales, y de vuelta, tío, no sé la respuesta de esto, pero lo que sí se me ocurre es, si en 2015-16, ahí viene al principio, no o sea, las retenciones bajaban más lento, posiblemente la cosecha no hubiera sido récord como fue y no hubiera sido la mejor de la historia y todo eso, pero posiblemente hubiera sido muy buena igual, porque había un sendero creíble y demás. Y el déficit hubiera sido menor. Como el déficit hubiera sido menor, además, uno hubiera podido endeudarse menos y encima o sea, uno hubiera requerido menor endeudamiento y encima una parte de ese endeudamiento se podía compensar con inflación. Eh, y, por ejemplo, no sé, supongamos que la reparación histórica, que es algo que institucionalmente y formalmente está bien, porque son juicios y demás, se hubiera hecho, pero más lento. Digo, todo se puede hacer más lento. Sobre todo en política pública, todo puede ser más lento siempre. Y ni hablar, a ver, no sé, creo que fue en la primera semana de diciembre de 2015 o fines de noviembre, la Corte falla a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis por la devolución del 15% de la coparticipación. Y Cambiemos acuerda y se lo devuelve al resto de las 21 provincias. Y acepta el fallo de la Corte y previendo que eso iba a sentar presente para las otras 21 provincias, dice, bueno, listo, acordamos con todas y ordenamos un sendero y demás. Ahí Cambiemos podría haber dicho, no acepto el fallo. Digo, eso no está bien, pero es una opción, sobre todo en la historia institucional argentina. Ahora, todo esto hubiera generado menor déficit, menor necesidad de financiamiento, lo que hubiera generado que uno estuviera menos expuesto en 2017, 2018, 2019, cuando se dio el Sunstop y el mundo dejó de financiar. Ahora, quizás no se ganaban las elecciones de 2017 si se hacía todo esto. Entonces, no tengo idea cuál es la respuesta a esto. A lo que voy, no me parece nada obvio que haber hecho las cosas diferente hubiera sido mejor. Y me voy al otro extremo, si querés, me voy del otro lado. ¿Qué hubiera pasado si Cambiemos arrancaba en 2015 con 8 ministerios, recortando, digo, 8 ministerios no te recorta, por lo que hablamos antes, creo yo al menos, no te recorta casi nada el gasto público, con lo cual el efecto fiscal ahí es cercano a cero. Ponele que sea 0,1% del PBI, ok, es válido, no creo que más que eso. Es un montón, pero no creo que fuera más que eso. Con 8 ministerios recorta, no sé, programas sociales, hace todo un... Que encima esto tarda tiempo, o sea, tenés que ver todos los contratos de obras, tenés que ver todos los
beneficiarios, armar todas las bases, que eso de por sí es un laburo que tarda 4 años. Te digo, por eso ese laburo se hizo, de ver las bases, de quién recibe, cómo, por qué. Cruzar bases adentro del Estado, uno diría, che, es una estupidez eso, no es tan fácil. Digo, está mal que no sea tan fácil, pero bueno, no es tan fácil. Y hubiera recortado así un montón, hubiera echado empleados públicos, hubiera obligado a las provincias, hubiera sido mucho, mucho más estricto con las provincias a cambio de financiamiento, en vez de devolverles muchas de las transferencias automáticas, y las provincias hubieran tenido que despedir gente y reducir el empleo público. Y encima se hubiera, no sé, se hubieran eliminado X programas sociales, o esto hubiera permitido una rebaja de impuestos, seguramente que hubiera tenido algún efecto positivo, totalmente. Ni hablar tarifas, hubiera hecho mucho más rápido la reducción de tarifas, que fue gradual. Digo, más allá de lo que la gente crea, si uno ve cuánto, o sea, cómo fue creciendo el valor de la tarifa que pagaba cada hogar, el aumento fue gradual. Supongo que la reducción de subsidios a las tarifas hubiera sido mucho más rápida. ¿Qué pasaba? No tengo idea, ¿eh? Sí, no Pero podemos hacer una falacia, no sé, pero pero por lo menos no me queda claro que hubiera sido mejor en términos políticos. Y sin sobrevivir en términos políticos es muy difícil que hagas cambios en términos económicos ni hablar culturales. pero ahí, porque hubo una parte de la gente, digamos, que votó a Cambiemos en su momento, que no lo votaron en estas elecciones. Entonces, esa gente, digamos, haciendo todo lo que vos decís, digamos, con esa señal que le mandaron desde el gobierno, no hubiese volvido a votar a Cambiemos y hubiesen ganado las elecciones y hubiesen llevado adelante reformas más profundas. Me parece que por ahí iba el punto. Puede ser, ahora, mira, si ves la cantidad, si ves los votos, eh, se cayó. Si ves los votos en 2015, 2019, en las PASO, los votos son los mismos. En las generales también. De hecho, en las generales, Cambiemos saca más votos que en las generales de 2015. Y saca casi lo mismo que en las generales de 2017. Ahí la clave creo, y es triste, pero la clave creo que es que se unió al peronismo. Y que cuando ves, o sea, cuando sumás, de hecho, perdón, paréntesis, Cambiemos entre las PASO y entre las PASO y las generales, le saca votos a todos los partidos, salvo al Frente de Todos. Espert pierde votos, Gómez Centurión pierde votos, la izquierda pierde votos, Lavagna pierde votos. El único que gana votos, en términos netos, es Cambiemos. Lo cual tiene sentido, porque la gente votó en las generales como si hubiera sido un balotaje. Ahora, la gente que votó a Cambiemos, te diría, fue más, este famoso 41%, 40-41%, fue más que en 2015. Lo que pasó es que del otro lado, en vez de estar Massa como tercera fuerza, con 20 puntos más o menos, estuvo Lavagna como tercera fuerza con, no sé, 6 puntos creo que fue. O sea, esos 14 puntos se repartieron algunos a Cambiemos y la mayoría al Frente de Todos. Y ahí ganaron. O sea, no es un tema de que la gente dejó de votar a Cambiemos, porque muchísima gente votó a Cambiemos aún a pesar de todo esto. Y creo que eso en algún punto marca algo, y es que a pesar de lo económico, hay gente que tiene como las ganas de que haya cambios estructurales en términos institucionales y que ciertas prácticas dejen de ser. Quizás no con Cambiemos, o sea, Cambiemos fue lo que estaba en ese momento. Digo, si el día de mañana aparece alguien que logra satisfacer a esa demanda, buenísimo. Ahí está. En su momento, tanto, no sé, Espert como Gómez Centurión quisieron mostrarse como esa oferta electoral y no funcionó. Y no sé, acá me dirás vos, creo que hasta hubo menos de lo que se esperaba. Porque creo que también ahí jugó un poco el contexto. O sea, quiénes estaban del otro lado y cuál era un poco la decisión. Creo que lo que se está haciendo ahora en ese sentido está bueno, de esto de empezar a pensar un poco más y armarlo mejor. Pero creo que ahora la idea es, a ver, y ya si querés, pensando un poco más en adelante, si Cambiemos se solidifica y pasa a ser como un espacio y no siempre una alianza de 3 espacios y demás, tiene muchísimo para ganar. Sobre todo, por esto decía, hoy tenés
muchísimas personas con experiencia en gestión pública y demás. Pero creo que también está bueno y vale la pena que haya otras ofertas que puedan como poner temas en agenda. No sé si con la idea de gestionar eventualmente, porque eso lo veo un poco más difícil, capaz me equivoco, pero sí por lo menos de marcar un poco la agenda, así como está la izquierda, por ejemplo, que tiene sus partidos, sus internas y demás. Digo, está bueno que esté eso. No sé si por dentro de Cambiemos, por fuera de Cambiemos, no sé, ni idea. Pero, pero creo que eso está bueno. Y esa gente que decís vos que no votó a Cambiemos, eh, no me queda tan claro a quién votó tampoco, porque quizás en un balotaje, que es cuando esa gente efectivamente votó a Cambiemos, no sabemos, Cambiemos en 2015 en la general le sacó menos del 40%. Con lo cual, hoy en la general más gente lo votó. Y en el balotaje posiblemente la gente que votó a Expert o a Gómez Centurión, no te digo todos, pero la mayoría hubiera votado a Cambiemos. Algunos votarán en blanco, puede ser, pero digo, la gran mayoría me imagino que es un voto más de Cambiemos que del Frente de Todos. Sí, justo hablaste de la actualidad, porque nos queda justo 15 minutos, pues se nos va a acabar el live, que nos permite solo una hora. La verdad que está espectacular la charla, te voy a pedir otro día que volvamos a repetirla Dale. porque está buenísima. Como economista, ¿cómo ves la situación económica este año? Porque la verdad se viene heavy, tenemos una pandemia, la verdad es que yo justo ayer posteé que puede ser una gran crisis histórica, no solamente en la Argentina, sino en toda la región latinoamericana, porque tenés un shock de demanda, un shock de oferta y un shock financiero. O sea, realmente parece la tormenta perfecta. ¿Cómo estás viendo qué es lo que va a suceder en 2020 y qué es lo que están haciendo desde la gestión actual, que la verdad es que parece que lo va a agravar todo? Sí, ahí también otra cosa que aprendí es hacer como más, ¿cómo se llama? Como menos crítico de la gente que gestiona. Porque imagínate que arrancás un gobierno y te aparece una pandemia global a los 2 meses, te la regalo. Eh, La primera vez que no tienen suerte los peronistas. sí, totalmente, pero nada, por eso, dicho eso, la verdad que creo que es un momento muy complicado. A ver, creo que hoy todo el mundo está medio ejecutando la respuesta sobre la marcha, creo que están todos más o menos haciendo lo mismo. No hay mucha diferencia. Digo, quizás Uruguay es como el diferente de la región, sobre todo. Pero fuera de eso, el mundo está haciendo más o menos lo mismo, que es tratar de que no se corte la cadena de pagos, tratar de sostener empleo, o sea, perdón, no empleo, sino empleadores, que creo que es lo más importante ahora, y de alguna manera tratar de contener demanda. Inicialmente creo que todos pensábamos que esta crisis era, bueno, esto es un shock de oferta y tiene como los efectos clásicos de un shock de oferta. Es un shock de oferta que se traslada muy rápido a la demanda. Así que sí, con lo que decís vos, es raro. Creo que lo bueno que tiene esta crisis, o mejor dicho, la oportunidad que tiene esta crisis, o el canal que la puede llegar a salvar, es que no es una crisis financiera. Todavía. Bueno, por eso, todavía, no, bueno, pero creo que si viene la crisis financiera va a ser después de esta crisis, o sea, va a ser otra. Digo, puede ser que ahora estemos como armando una burbuja para otra crisis. No sé, como cuando fue en Estados Unidos, después de la .com, se armó la burbuja de la subprime. Puede ser eso. Digo, no va a ser ahora esa crisis, por lo menos. ¿No es un efecto, digamos, bancarrota en espiral, digamos, en una institución quiebre y pasa un efecto dominó y provoca una crisis fenomenal? Por ahora no es eso. No, porque si empezás a ver un poco, Dios, no estoy hablando de Argentina ahora, específicamente, pero hoy el mundo tiene una sobreoferta de liquidez, están todas las tasas en niveles bajísimos, está, no sé, desde el FMI hasta la Fed, hasta el Banco Central Europeo, todo diciendo, quieren plata, acá la tienen, tomen, llévensela, no me interesa, hablamos la semana que viene, está todo bien. Y eso en algún punto está bueno. Después hay que ver qué pasa con eso. O sea, lo que decís vos, ¿qué pasa si esto no sé,
en un año o en 2 años, ¿qué se hace? Si eso no se esteriliza o no, si no hay como un circuito que pueda contener toda esta oferta de dinero, y eso va a ser un problema. De hecho, una de las cosas que estamos viendo hoy es que está toda la economía real rota y las acciones en los principales mercados suben. Y eso en algún punto es inflación, o sea, es como el primer punto en el que puedes ver la inflación. Tenés como una sobreoferta de liquidez que está yendo hacia algún lugar y el mercado ya está como eligiendo los sectores del futuro. Obviamente con una sobreoferta de liquidez, no con una oferta de demanda, o sea, perdón, no con nueva demanda. Ujú. Y ahí creo que el problema que tenemos nosotros es que el mundo, o la gran mayoría de los países en la región, ni hablar, tienen margen para para aprovechar esa liquidez. Y nosotros no tenemos ese margen. Estamos haciendo en plena negociación de deuda un montón de cosas que son discutibles al menos, cuando en realidad esta negociación, por la magnitud, podría haberse terminado, obviamente esto no se sabía, pero se podría haber terminado prepandemia. O sea, no nos olvidemos que en febrero recién se plantea como el timeline de cómo va a ser la negociación de deuda. O sea, hubo 2 meses cuando, por más que no me encante decirlo, desde agosto medio que el Frente de Todos sabe que va a ser gobierno. Y lo presentaron en febrero, recién tuvieron 8 meses. No, sí, 6 meses. 6 meses. Se les complicó Eh, bastante. sí, es raro. A ver, yo entiendo también que son, o sea, que el Frente de Todos una coalición o un frente, como quiera decirlo, con lo cual hay más favores que, o sea, la gente que ocupa muchos cargos está ahí por favor o como por temas políticos, entonces eso obviamente no es lo mejor, pero bueno, pasa y funciona así. Eh, Creo que tuvieron tiempo como para definir un poco los lineamientos de la oferta a los acreedores y no se hizo al tiempo. Por lo visto estamos hace un mes, si no me equivoco, o ya hace, sí, casi un mes ya en default, y eso quiere decir que estamos hace casi 2 meses desde que deberíamos haber hecho el pago, con lo cual ya hace 2 meses como mínimo que sabíamos que íbamos a estar en esta situación. Mm. Y la situación se podría haber encarado mejor. Eh, pero creo que la clave no está tanto ahora, porque ahora ya es una situación que no es óptima ni siquiera para tomar decisiones. Creo que los problemas se incubaron sobre todo en el tiempo que se tardó en arrancar, como en poner primera con la negociación de la deuda. Guzmán en esa primera conferencia de prensa arrancó muy bien, o sea, como con un montón de conceptos que nada, no eran discutibles, esto de necesitamos tener un sendero de equilibrio fiscal, de responsabilidad monetaria y demás, y a los pocos días ya el gobierno en general estaba yendo por otros caminos. Con lo cual uno decía, bueno, ok, tiraste una buena para los mercados, pero a los mercados tanto no le importa que vos hables bien. Digo, está buenísimo que hables bien, tiene que estar eso, ok, pero después tenés que hacer las cosas. Eh, Así todo, creo que hoy el mundo está emitiendo muchísimo, y nosotros también. El tema es que el mundo puede hacer eso, nosotros Nosotros. la veo un poco más difícil. Y a mí lo que me preocupa también es mucho hoy cómo están las finanzas provinciales y las finanzas municipales. Que ese creo que va a ser el problema de acá en adelante. Digo, ese creo que va a ser nuestro principal problema. ¿Cómo hacemos para que las provincias no quiebren? ¿Cómo hacemos para que las provincias puedan estar al día con los proveedores? Porque en los proveedores en una provincia son una gran parte de la cadena de producción. Y la liquidez de la cadena de pagos en muchos casos la manejan los gobiernos provinciales y municipales con sus proveedores. Una vez que eso se rompe, hay un problema grande ahí. Y una solución creo que podría llegar a ser, como la coparticipación obviamente está cayendo muchísimo porque la recaudación y la actividad están cayendo mucho, que la emisión la maneje, o sea, que la emisión perdón, que la emisión vaya a compensar la pérdida de coparticipación. Entonces, las provincias van a tener asegurado X cantidad de plata y eso normaliza un poco las finanzas de todos los gobiernos subnacionales. El problema de eso es que le estás diciendo al gobierno nacional, cede tu poder de palanca. O sea, cede Mm. tu poder de negociación. Y eso obviamente no le gusta a nadie.
menos a un gobierno que, como te decía antes, es un frente que tiene un presidente que no es un actor político así de peso específico y que enfrente tiene gobernadores que en muchos casos sí son gente con peso específico, que son gente como muy importante, que tranquilamente podrían haber estado en el lugar de él. No sé, tranquilamente Bordet, Uñac y no sé, Schiaretti podrían haber estado en el lugar de Alberto. Digo, fue Alberto porque fue Alberto. Eh, pero bueno, Le falta, tranquilamente. le falta poder. Por eso siempre es como que vos ves que le tira, digamos, dulces tanto a la izquierda, digamos, al frente de izquierda, digamos, más extremo, al kirchnerismo, y a la derecha, digamos, un peronista o el peronismo más racional. Eh, pero la verdad es que está en un vaivén y me parece que se está determinando hacia qué rumbo va a ir la Argentina. Porque, a ver, si se vuelca ante una crisis económica, ¿se vuelca más a la izquierda o se va a volcar hacia la izquierda, a la derecha? Que lo dudo, la verdad, a esta altura. Eh, y ahí la cuestión política te juega bastante. Bueno, nos faltan pocos minutos para terminar, se me va a cortar el live. La verdad es que estuvo buenísimo. Quiero volver a entrevistarte por tema, porque escribiste un libro y encima la ley de alquileres hoy está en boca de todos. Te voy a molestar de nuevo. Dale, dale, Eh, seguro. Muchísimas gracias por la invitación. Te voy a dejar para que quien te puede seguir en las redes sociales o leer tus notas, que estás escribiendo un montón ahora. Eh, Sobre todo la parte de alquileres que estamos todos también ahí intentando ver. Así que bueno, gracias. Me encantó. Sos una persona muy inteligente y además que tiene mucha experiencia en la gestión pública. Así que bueno, te vamos a volver a molestar. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron en el día de la fecha. Y nos vemos a la próxima. Bueno, Fede. Dale. Bueno, gracias por el rato. Eh, mi cuenta de Twitter es @fgrouco, creo que es igual que la del Instagram. Eh, y nada, después igual, eso. Ahí van a ver casi todas cosas de economía, política y especialmente vivienda, que es un poco el tema que más me interesa. Pero sí, cuando quieras, sobre el tema que quieras, estoy acá. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.